Bueno, la seguimos. Otro mensaje. Hola William, pregunta. Mesen cerró porque este 22 rematan toda la maquinaria. ¿Sabes algo? Y acá anduvo el Fondes también. Bueno, yo voy a decir lo que sé, que no es todo lo que se podría saber ni todo lo que está pasando. Hace poco, no sé, por decir algo, no cifras exactas, 15 días, yo leí que Mesen había por lo menos parado la producción. O sea, sí, habían parado la producción, habían mandado a alguna gente a seguro de paro. No todos los trabajadores, pero una parte grande de los trabajadores a seguro de paro, porque no tenían mercado. O sea, podían vender, no sé. Obviamente acá está financiado por el Fondes que puso. El Fondes es un fondo que se creó a partir de las ganancias del Banco República, ¿verdad? Y en Mesen pusieron unos cuantos millones de dólares. No voy a decir, tampoco tengo la cifra exacta en la cabeza, me disculpa, pero es una cifra importante. Y bueno, yo realmente no sabía lo del remate de la maquinaria. Eso puede ser un asunto significativo o no, porque la maquinaria es posible que la compre el Banco República como acreedor y la deje ahí. O sea, en realidad tampoco sé qué valor puede tener en un remate la maquinaria. Sospecho que no es muy grande en relación por lo menos al tamaño de la empresa. Sospecho que es maquinaria en general bastante obsoleta, sospecho, estoy casi seguro. Y bueno, en definitiva, como tantos otros emprendimientos, como dice, velitas prendía el socialismo de Mujica, digamos, tiene, me parece a mí, poca viabilidad económica, pero es muy difícil que pueda competir en unas condiciones de mercado abierto con la producción china, la producción brasilera. La producción china inclusive está desplazando a la producción brasilera. Yo he tenido alguna relación con el sector recientemente y es asombroso, ¿no? Pero antes eran los brasileros, ahora ya los chinos se están comiendo a los brasileños. Me refiero al mercado de acá, ¿no? A pesar de las ventajas impositivas que pueda tener la producción brasilera, porque viene el Mercosur, en fin, este es todo un tema, no es lo que queríamos tratar hoy, pero son las consideraciones de primera instancia que me cosa. Y lo que pregunta, creo que es Juan Carlos, lo de cuándo se rompe la bicicleta, obviamente es la pregunta del millón, ¿verdad? O sea, es una pregunta que a todos nos preocupa, algunos más y otros menos, de acuerdo al grado de conciencia, de ubicación en la realidad que tengamos, ¿verdad? Y es realmente una pregunta, yo decía al principio del programa, muy difícil de responder, ¿verdad? Yo honestamente no creo que vaya a ser algo que va a pasar este año, ni siquiera el año que viene. O sea, el país todavía tiene el grado inversor. El grado inversor es esa cosa que dan las calificadoras, ese titulito que le ponen a la deuda que emite un país o una empresa, ¿no? Y que permite que esa deuda sea adquirida por una serie de fondos de inversión, de fondos de pensiones en todo el mundo, que y es lo que hace, digamos, o sea, que tienen unas reglamentaciones que le prohíben adquirir deuda que no tenga precisamente el famoso grado de inversión, ¿no? Entonces, mientras el país tiene el grado inversor, la tasa de interés que tiene que pagar por esa permanente refinanciación, ese permanente nuevo endeudamiento, está obligado a adquirir, a emitir por los vencimientos que se están produciendo todos los días, como decíamos antes. O sea, todos los días hay que refinanciar algo. El problema es a qué tasa de interés se refinancia. Entonces, si las tasas de interés son bajas,
Hoy hicimos un pequeño estudio, ¿verdad? La tasa de referencia, el bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años, que en el año 97, después vamos a mostrar algunas de las gráficas que construimos estos días, que empiezan en el año 1997, no porque nosotros queramos, sino porque es la fecha que el Central publica y que se consigue con relativa facilidad la información, ¿verdad? El bono de 30 años pagaba, yo te mostré hoy, Pablo, alrededor del 6%, ¿verdad? Sí, estoy muy bien. Y ahora está pagando el 2,5%. Eso incide en la tasa de interés a la cual el país puede refinanciar su deuda, ¿verdad? Y después está, por supuesto, la famosa calificación de riesgo. En este momento el país está pudiendo refinanciar en dólares a plazos más o menos largos al entorno del 5%, 4,5%, 5%, o sea, 5% más bien. La diferencia entre lo que paga la deuda del país, cuando el país emite deuda, lo que se compromete a pagar como intereses, y lo que paga el mismo título de deuda de Estados Unidos, se llama... ¿Qué? ¿La diferencia? O sea, ¿La diferencia? Sí. No me acuerdo cómo se llama la diferencia. Riesgo país. Eso es el famoso riesgo país. O sea, Estados Unidos emite hoy un título de deuda a 30 años, paga el 2,5%, algo así. Uruguay emite un título de deuda a 30 años, paga el 4,5%, el 5%. ¿Cuál es la diferencia? 2%, 2,5%. Como lo dicen en puntos básicos, que son centésimas de punto porcentual, 200 puntos. Sí. Hoy leí, el riesgo país de Uruguay está en el torno de 197 puntos básicos, o sea, el 2%. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa? En determinado momento, ya sea que Estados Unidos sube la tasa de interés, o sea, determinadas dinámicas de mercado, no vamos a entrar en eso, tiene un tema para hablar bastante también, pero sube la tasa de interés internacional o la deuda del país crece mucho, las calificadoras dicen, bueno, ya no tenés el grado inversor, pibe, y automáticamente la tasa de interés a la cual hay que pagar con las refinanciaciones empieza a subir. Y ahí se entrevera todo, porque al subir la tasa de interés aumenta la cuenta de intereses, crece más rápido la deuda, ¿verdad? Y entramos en las famosas crisis de deuda que hemos tenido un montón a lo largo de la historia y que yo estoy seguro vamos a tener otra. No sé, lo que no estoy seguro es cuándo se va a romper la cadena de la bicicleta. Eso no lo sé. Hay un mensaje acá de la doctora Milano, lo vamos a leer y seguimos. Con 15.000, ¿qué le parece que se puede ahorrar en este país? Ahora hay que pagar a la OCE y a la salud día a día. Saludos, Milán. Gran verdad, salud. O comprarse un sistema filtrado. Oh, sí, pero todo hay que pagar. Ah, sí, claro. Todo hay que pagar. Sí. Un sistema bueno instalado sale como $300. Te permite usar el agua todo el agua de que se cocina y el agua. Si no sale un platal, porque imagínate que un botellón sale, no sé, también en torno de los 60 pesos, ¿no? El botellón de 6 litros de agua mineral. Sí, yo generalmente botellón no compro, pero si compramos agua mineral en casa, compramos esas de 2 litros y andan en el orden de los 28 o 30 pesos. Bueno, sí, por eso el botellón te sale un poco más económico. O sea que te venden el litro, en el país del agua te venden el litro de agua prácticamente más de medio centavo de dólar por litro. Bueno, un disparate. Hay que embotellarla, llevarla, traerla, hay que ganar plata también. ¿Qué quieres? ¿No ganes plata? Son malos, vos. No quiero que me contaminen el país. A ver, bueno, nosotros entonces decíamos que hicimos unas gráficas. Bueno, lo de los 15.000 pesos fue un poco, digamos, el ejemplo hecho con una cierta ironía, ¿verdad? O sea, evidentemente con 15.000 pesos es muy difícil ahorrar, sobre todo viviendo en la ciudad, ¿no? Bueno, entonces hicimos unas gráficas que vamos a tratar de explicarlas. Yo espero que los oyentes las entiendan. La primera gráfica.
Bueno, primero vamos a explicar un poco. Todas las gráficas refieren a una cosa que se llama deuda neta. Deuda neta. ¿Qué quiere decir deuda neta? Buah. Hay una cosa que se llama deuda bruta, o bruta deuda. O bruta deuda. Bruta. A mí me gusta decir bruta Hay deuda. una cosa que se llama deuda neta. No, pero hablando en serio, deuda bruta. La deuda bruta es la deuda total, lo que se debe. Suma todo lo que se debe, o distintos organismos públicos, como dijimos, y tenemos la deuda pública bruta. Ahora, el Banco Central tiene reservas. Entonces, una forma de medir el asunto es restarle a esa deuda bruta las reservas del Banco Central. Y ahí se produce la famosa deuda neta. Digamos, el señor debe 100.000 pesos, pero por otro lado tiene guardado en el cajón de la mesa 25.000 pesos. Entonces su deuda bruta son 100.000 pesos, pero su deuda neta son 75, 100 menos 25, ¿no? ¿Se entiende? Es así la cuenta. O tiene una cuenta bancaria, porque puede tener deber, pero al mismo tiempo tiene una cifra en una cuenta bancaria. Entonces su deuda neta es menos que su deuda bruta, ¿verdad? Ahora bien, esa plata que tiene el señor en el cajón de la mesa de luz son las reservas del central. Ahora bien, las reservas del central tampoco son tan sencillas. Están compuestas por varias partes, ¿verdad? Uno busca en la página, dice activo de reserva, hay un apartadito ahí abajo a la derecha, y no me acuerdo bien, activo de reserva, dice serie histórica o algo así. Sí. Uno lo abre, le sale una planilla y la planilla tiene una serie de acápites, ¿no? Entonces está la deuda, las reservas totales, después están no me acuerdo cómo dice, las colocaciones del sector financiero, en definitiva son los encajes bancarios, o sea, los bancos tienen depósitos, pero una parte de esos depósitos están obligados a depositarlos, colocarlos en el Banco Central, ¿verdad? Y es lo que se llama encaje bancario, que es un mecanismo para evitar que los bancos armen unas calecitas y unos incendios financieros demasiado grandes, ¿verdad? Tienen una parte del dinero que reciben como depósito, lo tienen que colocar en el central, pero ese dinero no le pertenece al central. Ese dinero le pertenece al banco, pero tampoco le pertenece al banco, le pertenece al depositante. Es mucho dinero. Entonces, y después hay otro acápite por lo menos que es depósitos de las empresas públicas en el central, que no es tan grande, pero que son como un par de miles de millones de dólares, que podrían integrar o no la reserva según distintos criterios. Nosotros decidimos no incluirlo. Y después está lo que vendría a ser las reservas propio, las reservas del central, o sea, dinero que le pertenece al Banco Central. Obviamente, el Banco Central, a su vez, tiene una deuda. Eso que decíamos de las letras de regulación monetaria. Si uno analiza históricamente, es un trabajo que hicimos hace un tiempo y lo publicamos y lo comentamos en el programa, incluso hicimos una gráfica. Las reservas esas, que vendrían a ser, en la página figuran como reservas sin contrapartida de los sectores públicos y financieros, equivalen más o menos a la deuda del central. Pero la deuda del central está incluida en la deuda pública. O sea que es correcto entender que esas reservas, esas sí, es correcto técnicamente restarlas de la deuda pública para obtener la deuda pública bruta, para obtener la deuda pública neta. No sé si queda claro.
Las reservas sin contrapartida. La reserva sin No contrapartida. los encajes bancarios que inmovilizan, que son Claro, de... cuando eso no. el ministro de Economía, algunos analistas, todos, hablan de deuda neta, le restan todo. Claro. Y le restan también los encajes bancarios y los depósitos de las empresas públicas en el central. Pero ¿qué pasa? Los encajes bancarios en realidad no son propiedad ni del Estado uruguayo ni del Banco Central. Y la historia demostró, la crisis financiera, que muy rápidamente esos encajes desaparecen en el aire. O sea, cuando hay una corrida bancaria, la gente retira los depósitos. Cada vez que alguien va a retirar un depósito, al final del día el banco presenta un informe al central, el central le tiene que devolver la plata correspondiente, los encajes correspondientes a ese depósito. Claro. Entonces inmediatamente ese es dinero que es extremadamente volátil, sobre todo que a la situación ahora desde ese punto de vista es peor que antes de la crisis financiera. ¿Por qué? Porque antes de la crisis financiera la mayor parte de los depósitos estaban colocados a plazo fijo. Entonces por eso que la corrida bancaria no se produjo en 15 días. La corrida bancaria, si hacen un poquito de memoria, empezó aproximadamente en enero y se fue produciendo a lo largo de los meses, culminando con el corralito, si mal no recuerdo, en julio, ¿verdad? ¿Por qué fue lento? No fue porque la gente no quisiera retirar la plata antes, fue porque no podía, porque estaba a plazo fijo. Y cuando la cosa se pone caliente, los bancos eliminan la posibilidad de retirar los depósitos que están a plazo fijo. En condiciones normales lo entrega, ¿verdad? Hoy alguien tiene un plazo fijo, estoy seguro que pide la plata y se la dan. Pero cuando la cosa se pone complicada, no se la da. Entonces no se lo daba. El tipo tenía que esperar, el depositante, hasta que se venciera el plazo fijo, ¿verdad? Hoy en día la situación no es así. Alrededor del 80% de los depósitos están a la vista. O sea que mañana mismo se pueden presentar los dueños de, no sé, no me acuerdo exacto la cantidad a la vista, 20.000 millones de dólares y decir quiero mi plata. ¿Ah? Y la plata no está. Y las reservas desaparecen pasado mañana, no hay más encaje bancario. O sea, todo lo que era encaje bancario desapareció, se licuó, se evaporó en el aire. Por lo tanto, a mí me parece que no corresponde incluirlos, restarlo de deuda bruta para considerarlo deuda neta. A mí. Y creo, y no estoy solo, hay otra gente que opina lo mismo, ¿verdad? Sí, está perfecto. Inclusive ya no dentro del campo de los que podemos ser, no sé, ultras, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Gente no afiliada al sistema. Bueno, pero lo explicamos por el significado práctico que tiene el asunto. No está solo, yo creo objetivo, que real. los economistas de izquierda, todo, digo, vos Bueno. incluido, todo dicen lo mismo, hace Bueno. años que lo dicen. Entonces, por eso que lo que hemos analizado, nos hemos referido a la deuda neta definiéndola de esta manera, ¿verdad? Sí. Restándole la reserva sin contrapartida del Banco Central, a la que pertenecen al Banco Central. Y esta primera gráfica, y acá prácticamente explicando esto se nos va a ir el programa, pero creo que vale la pena. La deuda pública hay muchas maneras de medirla, ¿verdad? Sí. O sea, hay una coeficiente que es la relación entre la deuda y el Producto Bruto Interno. Es una posibilidad. Otra posibilidad es comparar la deuda pública con las exportaciones de un país. Acá queremos hacer otra aclaración. Esta deuda incluye la deuda externa y la deuda interna. La deuda pública neta incluye interna y externa. Hay un componente. La deuda externa es la que se le debe a acreedores con residencia en el exterior. Y la deuda interna es la que se debe a acreedores residentes en el país. Muchas veces antes se hablaba de deuda externa, porque la deuda interna era relativamente pequeña. Ahora la deuda interna ha crecido mucho y en definitiva es deuda pública con actores privados, ¿no? Eso sí, es toda deuda con actores privados, o sea, fuera del Estado.
y por lo tanto nosotros nos parece que no hay tanta diferencia entre una y la otra, porque llegado el momento los tenedores de deuda residentes en el país van a reclamar y hay que pagarlo, o sea, dentro de este esquema, ¿no? Sí. Después si se le paga o no la deuda, eso es otra historia, pero dentro de este esquema que estamos viviendo y en el cual estamos realizando el análisis, hay que pagarle lo mismo que a los del exterior, ¿verdad? Bueno, decíamos que una forma es calcular en relación al Producto Bruto Interno, también se puede calcular en relación a las exportaciones del país. Se hacía mucho cuando se consideraba la deuda externa exclusivamente. Y otra forma que a nosotros nos parece muy importante es calcularla en relación a la recaudación del Estado, porque el que va a pagar esa deuda, que ya no la va a pagar, pero la va a refinanciar, o sea, digamos, la lonja de donde sale el cuero para hacer esas tiras, sí, esos tientos, ¿no? Para hacer ese sobeo, es la recaudación fiscal, es la plata que recauda el Estado, sí, ¿no? Como es más fácil conocer lo que recauda, lo que gasta el Estado desde el punto de vista de la publicación del Banco Central, es más fácil conocer eso que conocer, está explicado con más sencillez para manejarlo, ¿verdad? Lo que gasta que lo que recauda, bueno, optamos por ese camino, ¿verdad? Y tomamos, hay una parte de las cuentas nacionales que se refieren el gasto de consumo final, se llama así técnicamente del gobierno general, que es en definitiva el gasto público, más la formación bruta de capital pública, o sea la inversión pública, lo tomamos como un proxy, se dice, de recaudación pública, o sea de capacidad de pago del Estado. Y calculamos eso en relación a la deuda pública neta, ¿verdad? Queda en el video. Queda en el video. Ahí está ¿la se ve bien? Se ve bárbaro. Se ve bárbaro. Bueno. ¿Qué nos dio? Y bueno, y lo hicimos por 100, o sea, es porcentaje. Queríamos tomar antes de la crisis financiera. Queda que te arrime un poquito más ¿No al se micrófono. oye? Que te sientes y que te arrime al micrófono. Bueno. Queríamos tomarlo antes de la crisis financiera, ¿verdad? Para ver precisamente, lo que nos interesa a nosotros es ver cuándo se va a romper la cadena. ¿Y si te sentás acá, es lo que tiene significado práctico para los afortunados o desafortunados, según se mire, que vivimos en este país, ¿no? Que ganamos en este país, que gastamos en este país, que nuestra suerte está unida a la de este país. Entonces, 1997. La deuda pública, en realidad acá, estos 3 años, 97, 98, 99, perdón, 2000 y 2001, estos 5 años, no pudimos tomar la deuda pública neta, porque no tenemos la información del central acerca de las reservas. Tomamos la deuda pública bruta. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos números están exagerados, ¿verdad? O sea, ¿qué queríamos nosotros? Queríamos comparar qué pasaba antes de la crisis y qué pasa ahora, ¿verdad? Antes de la próxima crisis. Sí. Bueno, eso es lo que queríamos. Suponiendo que va a haber una crisis, yo estoy convencido, pero puedo estar equivocado. Y acá es interesante, ¿verdad? En 1997, la deuda pública bruta, o sea, exagerada, ¿no? Sin descontar la reserva. No sé qué monto tenía la reserva, pero seguro había reserva, ¿verdad? Sí. Era el 206% de el gasto público. De gasto público más inversión pública. O sea, de todo lo que el Estado gastaba. 1990, 206%. Crece en 1998, 212%. Vuelve a crecer a 238%. Y en 2000 llega a 268%, o sea, digamos, 200% quiere decir que es el triple, ¿no? Sí. 100% es el doble, 200%
perdón, no, es el doble. En este caso es el doble. Es el doble, sí, ahí es el doble. ¿No? Bueno, el doble, ¿verdad? Después- Deuda pública neta era el doble de la recaudación del Estado en un año, ¿no? Va creciendo, ¿verdad? En 2001 ya salta, pero un salto importante, ¿verdad? Ya estamos, fíjense que el Producto Bruto Interno empieza a caer en 1999, o sea, en 2001 ya llevamos 1, 2, el tercer año de caída del producto, ¿verdad? De crisis. Después se dispara, ¿verdad? 2002 llega a 670%, el pico lo alcanza en 2003. Pero ¿qué pasa ahora? Pues tenemos un minuto, menos de un minuto. 2009, estamos en 301, ¿verdad? Después de todos estos años de fuerte crecimiento económico, no hemos mostrado, no va a dar tiempo a mostrar, 2009 301, baja, llega a un mínimo de 256% en 2013 y empieza a subir de nuevo levemente en 2014. O sea, nunca volvimos a tener el mismo nivel de deuda en relación al gasto público que habíamos tenido antes de la crisis. O sea, tenemos, ¿cuándo se va a romper la cadena? No sé, pero la situación tiene factores de complicación importante y con esto nos tenemos que ir. Saludamos al oyente. Saludamos al oyente, hasta el lunes que viene. La semana que viene.